esta sesión analizaremos los procesos de ajuste de la familia ante la presencia de una persona con discapacidad. Partimos de la base de que la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de la vida de la mayoría de personas. Cuando en el seno de la familia nace un niño con una discapacidad o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un miembro de la familia, no cabe duda de que este acontecimiento va a afectar a cada uno de sus miembros y al conjunto como tal. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al menos durante un buen número de años, el entorno que más va a influir sobre la persona, con o sin discapacidad. La familia como base fundamental de la sociedad posee funciones y desde el punto de vista social cumple la principal tarea como institución social, satisfacer las necesidades de sus miembros. Desde este punto de vista podríamos hacer una síntesis de 5 posibles funciones. La económica, que es proveer recursos a sus miembros. Cuidado físico, que sería proveer seguridad, descanso y recuperación. Desde la afectividad, proveer cariño, amor y estima. Desde la educación, proveer oportunidades de aprendizaje, socialización y autodefinición. Y la orientación, proveer referencias al chico o a la chica en el contexto que se va a desenvolver. Para poder entender los procesos de ajuste que conlleva una familia ante la presencia de una persona con discapacidad, debemos analizar la familia por dentro. ¿Cuáles elementos vamos a fijar que son parte del sistema familiar? Algunos autores nos dan una base sobre los cuales debemos apuntar para analizar el tema y así poder fijar nuestro propio esquema de elementos del grupo. Uno sería el entorno físico y humano en el que se desenvuelve, el tamaño de la familia, características de sus componentes, como lo son la edad, el sexo, su forma de ser, y uno muy importante, los valores, normas, expectativas, ideas presentes en la familia. La familia constituye como mundo de sentido, como espacio en el que se construyen y se comparten ideas y valores. Un aspecto importante a la hora de analizar los procesos de ajuste de la familia, debemos contemplar la estructura formal o explícita, que es el subsistema que habitualmente está dividido la familia, en que básicamente sería el conyugal, en el que se dan las relaciones entre marido y mujer, el parental, que son las relaciones entre padres e hijos e hijas, y el fraternal, que es en el que se dan las relaciones entre hijos, es decir, entre hermanos. Esto según Moreno Fernández. Otro aspecto sería la estructura formal, los roles que cumplen cada miembro dentro del núcleo familiar, los canales de comunicación, los subgrupos, los estatus. Las relaciones no solo se estructuran o regulan desde lo explícito, es decir, ser padre o ser hijo, sino desde lo implícito, es decir, la historia concreta de cada familia en particular. El ritmo de las actividades, los horarios, los ritos, celebraciones. Estas son algunas de las cosas que podemos contemplar para conocer mejor y entender lo que pasa en una familia. Un determinado conflicto, por ejemplo, puede explicarse haciendo referencia a todos esos factores que mencionamos anteriormente y no a uno solo. El sistema familiar que hemos descrito no está quieto, sino que evoluciona y se va reajustando. Hechos como la evolución de la relación de pareja, el nacimiento de un hijo, la pérdida del trabajo de uno de los cónyuges, provocan un cambio en todo el sistema, en el conjunto familiar que debe responder a esas situaciones. Es importante aclarar
que la descripción de ciclo vital normativo tiene cada vez más desviaciones con respecto a la norma mayoritaria. Es decir, esto no invalida el concepto de ciclo vital, pero previene contra visiones mecanicistas que pretenden ver siempre el mismo ciclo en todas las familias. Hay que analizar la singularidad y particularidad de cada familia. En el ciclo de la vida familiar podríamos verlo como una progresión de etapas del desarrollo. En cada etapa se da un aprendizaje y un desempeño en determinadas tareas. Entre etapa y etapa hay un momento de transición que suele ser inaugurado por algún evento o ritual que señalan el cambio hacia una nueva etapa, es decir, un matrimonio, un embarazo, un primer hijo, el siguiente hijo, la escolarización, la adolescencia de los hijos, hijos que se casan, la jubilación, etc. Todo cambio o reto ante el que se encuentra una familia y sus miembros produce estrés, lo cual es una reacción a un estímulo que percibimos como amenaza. Y ante ese estrés, como lo señala Verdugo y Bermejo, respondemos con esfuerzos cognitivos y conductuales de afrontamiento en un contexto en el que podemos encontrar recursos que nos ayuden. En la medida en que tengamos éxito, pasamos a una nueva etapa, como lo diríamos, una etapa superior, en el desarrollo de la familia y por ende la de sus miembros. Existen diversos esquemas a la hora de representar el ciclo vital de la familia. Lo que digamos a continuación deberá ser necesariamente relativizado, ya que como sabemos no existe un algo homogéneo que sea la persona con discapacidad. De igual modo, no hay dos familias iguales y sin embargo, basados en el conocimiento personal y en una revisión de la literatura, vamos a proponer algunas orientaciones para la reflexión. Entrándonos en el tema de la familia de las personas con discapacidad, es importante acotar que merecen más de 30 menciones expresas en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Ello no es sino un indicador de la importancia de las nuevas corrientes de pensamiento y acción en materia de discapacidad que otorgan al hecho de entender a la persona en su contexto familiar y comunitario. Desde esa comprensión, plantear la intervención profesional. Vamos a empezar por insistir en que la familia con un miembro con discapacidad no se tiene que diferenciar en muchos aspectos de las familias que no tienen un miembro con discapacidad. Dicho de otro modo, cometeríamos un grave error si atribuyéramos a la presencia de un miembro con discapacidad todas las características o fenómenos de una familia. La alerta ante las imágenes estereotipadas no parece ociosa cuando tras una investigación sobre lo publicado en los últimos 20 años se concluye que muchos investigadores escriben todavía en un tono negativo acerca del ajuste familiar. Me parece interesante mencionar a Ríos González, quien nos señala que antes de que el niño nazca o que se anuncie la discapacidad, la familia ya ha recorrido un camino y es importante conocer cuál ha sido ese camino y cómo lo han recorrido. Es importante saber si hay otros hijos o no, si es una familia con vínculos en su entorno o se encuentra aislada, si hay una buena comunicación entre sus miembros y cuáles son su ritmo de vida, sus valores dominantes, qué expectativas tienen puestas en el hijo que va a nacer.
Todo este tipo de características preparan mejor o peor el terreno para el hecho de que, de todos modos, en muchas ocasiones va a ser inesperado y estresante el nacimiento de un hijo con alguna deficiencia o la detección o aparición de las mismas tiempo después de su nacimiento. Volviendo a los puntos antes comentados, se suele afirmar que el haber tenido hijos antes pueda favorecer, ya que la espera de un segundo o tercer hijo es menos estresante que el primero. Y los cuestionamientos sobre uno mismo se ven atenuados por el hecho de haber engendrado hijos sin discapacidad con anterioridad. Siempre va a ser positivo todo lo que sea el tener una red social de apoyo, familiares, vecinos, amigos, tanto para el apoyo material como el moral. Un buen orden y reparto de las actividades relacionadas en el seno familiar suponen un tejido más fuerte que va a aguantar mejor la crisis. Muchas veces puede ocurrir que no se cuestione el rígido reparto de roles, en que en cualquier caso podría ser criticable entre los padres, entre las parejas, incluso en el caso en el que las tareas de la madre se van incrementadas por los problemas específicos del hijo con discapacidad. Otro elemento importante es la ideología o los valores de la familia, los estereotipos o en su caso el conocimiento sobre las discapacidades que tengan con anterioridad, las expectativas para con el hijo o la hija. No será lo mismo una familia que tenga sus valores centrados en el éxito social que una que valore más el afecto humano. En todo caso, independientemente de las condiciones previas de la familia, parece indudable que la aparición de la discapacidad provoca una crisis. A menudo se nos recuerda que crisis en chino se escribe con los caracteres de oportunidad y peligro. Esa crisis es la que vamos a intentar analizar a continuación. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nace un niño con síndrome de Down, en los momentos del nacimiento ya se sabe que el niño tiene alguna condición. En otros casos, la situación se produce o se detecta más tarde. En todo caso, nos interesa analizar qué pasa en el momento que se comunica a los padres que algo no va bien. En esencial, saber quién comunica la noticia, a quién se le comunica, cuál es el contenido que se debe transmitir, cómo se transmite. Por ejemplo, no es lo mismo que el médico hable con un padre y que le dé el diagnóstico escueto y frío, que si se facilita en una situación de diálogo con más profesionales, que se dé la orientación de cómo actuar. A pesar de las diferentes y adecuadas orientaciones que se repiten en diversa bibliografía, no es infrecuente una manera inadecuada de comunicar la noticia. En ese momento, los padres echarán mano de sus experiencias, de su conocimiento, de los estereotipos anteriores sobre la discapacidad e irán sumidos en emociones probablemente de tristeza, dolor, pensando en la realidad del niño, en la suya y en la de la familia. Es absolutamente común que afloren sentimientos de rechazo, miedo, impotencia, culpabilidad o que no sientan al hijo como propio, pues no es lo que ellos habían imaginado, que se produzca un autocuestionamiento, que se generen conflictos de pareja. Es en ese momento fundamental para los padres sentirse aceptados incluso con esos sentimientos que tienen y que los hacen avergonzarse, poder desahogarse, también tener acceso poco a poco a orientaciones prácticas sobre qué hacer. Y en muchas ocasiones son los padres de otros niños con discapacidad los que mejor pueden ayudar a estas familias en todo ese proceso. El punto de partida es distinto cuando la discapacidad es detectada o sobreviene con posterioridad.
En el caso cuando se trata de un accidente en el que, por ejemplo, se esperaba la muerte, o cuando se ha ido teniendo sospechas y por fin se recibe un cierto diagnóstico. Diríamos que el choque inicial puede ser menor, pues vino precedido de expectativas que a veces podrían ser más dolorosas. Otro caso diferente es el de los padres con discapacidad, más aún en la medida en que ya hayan asumido de antemano que es posible que sus hijos presenten una discapacidad similar a la suya, como por ejemplo el caso de padres sordos con hijos sordos, en que además de una actitud positiva de partida existe un lenguaje, el lenguaje de señas, que les va a permitir interactuar con sus hijos e hijas de un modo similar a como lo hacen los padres oyentes con hijos oyentes. En todo caso, en general, a partir del momento, en muchas ocasiones, empieza un peregrinaje de especialista en especialista. En parte puede venir dado por la esperanza de que le digan que lo anterior había sido equivocado, pero en otras ocasiones viene provocado por las deficientes explicaciones o orientaciones que le dan a la familia. En este acudir a especialistas en ese momento o en el futuro de la vida de la persona con discapacidad, muchas veces los profesionales nos reforzamos en los padres la idea de que su hijo es una cosa de especialistas, dificultando así el acercamiento natural, que es el más beneficioso. Si el nacimiento de un hijo trastoca el equilibrio existente del sistema familiar y requiere de un proceso hasta alcanzar un nuevo equilibrio, en el caso del nacimiento de un hijo o hija con discapacidad, la ruptura del equilibrio es probablemente mayor y por lo tanto más costoso en principio de alcanzar ese equilibrio deseado. Pensamos que se ha llegado a ese equilibrio cuando la familia tiene una relación fluida y satisfactoria en su entorno y cuando cada uno de los miembros obtiene una razonable respuesta a sus necesidades, incluyendo el miembro con discapacidad. En ese proceso, una palabra clave es la aceptación. La familia conoce a la persona con discapacidad y la acepta en su seno con sus peculiaridades. Para ello, probablemente la familia tendrá que ir reconstruyendo su mundo de sentido para dar significado y valor a un acontecimiento y a una presencia al que el entorno sociocultural normalmente no se lo da. También será necesario aprender a relacionarse y a comunicarse con el familiar con discapacidad, lo cual requerirá algo distinto en el caso de una persona con hipoacusia, discapacidad intelectual grave o autismo nivel 3, por poner algunos ejemplos. Para ello, los padres y la familia tendrán que reaprender el lenguaje, olvidar lo aprendido o reaprender, reconstruir nuevos eh, formas o canales de comunicación. En ocasiones habrá que aprender a manejar otro tipo de recursos, materiales, sociales, recursos que en muchas ocasiones se desconocían por completo o que se consideraban como de otro mundo. Aunque la aceptación sea la base, se propone aspirar a que la familia sea el entorno que potencie las capacidades de la persona con discapacidad y que le apoye en el proceso de la integración social. Es fundamental que la familia sea consciente de que las dificultades de la persona con discapacidad no son un dato inmutable, sino que se puede incrementar, reducir y que para ello la familia es fundamental. Para que la familia sea un entorno positivo para la persona con discapacidad, no hace falta nada que vaya contra la espontaneidad de la relación, aunque en ocasiones vendrá bien el consejo de otros padres, de otros especialistas para poder hacerlo mejor.
Por otra parte, la familia puede correr una serie de riesgos a la hora de afrontar la relación con la persona con discapacidad, que se haga más cargo un padre que el otro, que los hermanos se sientan desatendidos, que los hermanos lleguen a ser pseudopadres, que la familia se cierre a la relación social. Creemos que el proceso de que la familia ha de ser un conjunto lo más parecido posible al proceso que pasa cualquier otra familia. Creemos también que se ha de preparar lo posible en la independización de la persona con discapacidad. Como síntesis de esta sesión podemos recoger algunas variables identificadas en algunos artículos de literatura publicados en los últimos años sobre el proceso de ajuste de la familia ante la presencia de una persona con discapacidad, cómo afrentan el estrés en las familias antes mencionadas. La primera variable sería la familia como tal, el estatus socioeconómico, la cohesión, el ánimo, las habilidades, la creatividad para la resolución de problemas, los roles y responsabilidades, así como la composición de la familia. Otra variable serían los padres, como la calidad de relación entre pareja, la madre, en qué se fija, a qué le da más importancia, la estima, las cuestiones de tiempo y horario. Otra variable sería el niño, como el grado de discapacidad, la edad, el género, el temperamento. Otras variables considerables son las externas, como las actitudes sociales estigmatizantes, las redes de apoyo y la colaboración con otros profesionales. Es así como concluimos esta temática por el día de hoy sobre los procesos de ajuste de la familia ante la presencia de una persona con discapacidad.